Simón Bolívar, un libertador o un traidor? Bueno, creo que fue más un traidor que cualquier cosa. Primero, porque yo no sé de qué nos libertó. Y en segundo lugar, porque creo que traicionó por lo menos 3 veces. La primera vez traicionó a su tío, que le dejó una fortuna, pero en cuyo testamento le dijo que 24 horas antes de traicionar al rey de España, debía renunciar a la fortuna. Y no renunció. Y nunca renunció a la fortuna. Luego, pues, traicionó al rey, evidentemente con sus guerras, y en tercer lugar traicionó a Miranda, su gran amigo, que lo hizo poner preso, lo trajeron a la Carraca y aquí murió preso en la Carraca. Bueno, y traicionó también a todos los Bueno, hispanoamericanos, pero por supuesto, que provocó una involución económica increíble de más de 100 años, ¿no? Pero vamos a lo que era el señor Bolívar. El señor Bolívar, que según usted ha escrito en varios libros, en varias entrevistas que le hemos escuchado, era un auténtico resentido social. Al parecer no pudo llegar a ser noble y de ahí le viene parte de su resentimiento contra España y los españoles. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que ellos, la familia Bolívar estoy hablando, pelearon alrededor de un siglo jurídicamente por obtener 2 títulos nobiliarios. Ellos habían pagado 22.000 ducados por esos títulos y resulta que la cosa se complicó muchísimo en la corona por el tema de pureza de sangre, porque ellos presentaban en las cortes, presentaban pues su árbol genealógico, pero dejaban a alguien por fuera, y eso como que nunca se aclaró, y solicitaban, y los abogados, y va y viene, memoriales, etcétera, apelaciones, no sé qué, y resulta que encuentras varias cartas de uno de los tíos, hermano de la madre de Bolívar, en la que le escribe a su hermana diciéndole, mira, el asunto de la fulana Marín se ha complicado muchísimo en Madrid. Y claro, tú averiguas quién era la fulana Madrid, pues, pues era, Marín, perdón, pues era una abuela, bisabuela de Bolívar, pues que era negra. Y entonces, porque pues ella era fruto de una relación extramatrimonial de un antepasado, y resulta que la dejaban por fuera del árbol genealógico, y entonces pues nunca le concedieron los 2 títulos nobiliarios, y yo pienso que esa fue una de las razones por las cuales... Esa es una. Pero Una. luego tenemos otra muy importante. Simón Bolívar se convierte a la masonería. Hay que recordar que la masonería, la gran logia inglesa, estaba preparando un gran plan. La logia Lautaro, entre otras cosas. Y bueno, luego fue creando la Lautaro, que eran apéndices de la gran logia inglesa, y que estaban actuando todos al servicio de la pérfida Albión para destruir, digamos, el imperio español desde dentro, ¿no? Sí. Digamos que Simón Bolívar, pues el ser masón también le influye a ese odio contra esa España católica, ya que la masonería pues es una organización que va contra todo lo católico. Efectivamente. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, yo creo que Bolívar no tomaba en serio absolutamente nada, no tomaba en serio la masonería, no tomaba en serio el catolicismo, era un agnóstico, por así decirlo. Al final de su vida comienza a tomar muy en serio el catolicismo, pero por razones sociales, por razones de orden público más que todo, porque reconoce que la religión mantenía de alguna manera pues a los pueblos sujetos al orden, a la ley, en fin. Y comienza, digamos, a darle ciertas ventajas a una iglesia que él mismo había destruido y había saqueado, porque por ejemplo las iglesias de Caracas las saqueó todas, y se llevó toda la plata, inclusive se la decomisaron en Jamaica los ingleses, porque él decía que esa plata era suya y resulta que era de las iglesias, se la decomisaron. Todo un modelo, ¿no? Todo un modelo para que la gente lo siga y para que haga exactamente lo mismo. La verdad que es que ese modelo lo han tomado también en Venezuela, o sea, Maduro más o menos claro, está haciendo lo mismo que Simón Bolívar, ¿no? Y por supuesto que saqueaba, aparte de las iglesias, pues saqueó las haciendas de los españoles y de los criollos
que no estaban de acuerdo con la independencia. Es decir, tú no podías no estar de acuerdo con la independencia porque o te exiliaban, o te sacaban, o te mataban, o te confiscaban todos los bienes. De ahí viene el exprópiese, porque de Chávez y de Maduro, entre otras cosas, porque Bolívar era exprópiese también. Y todas esas haciendas y riquezas se las entregaba a la soldadesca que lo acompañaba a él en esta revolución y, por supuesto, a sus oficiales para compensarlos por sus esfuerzos. Pero las iglesias, las joyas de todas las personas, en fin, de los Montes Píos que había, todo lo saqueó. Hablaba usted, profesor, al principio de su intervención, de que Simón Bolívar traicionó al precursor, a Miranda, sí, otro traidor que estaba trabajando, sí, en secreto con los ingleses para destruir la unidad hispánica. ¿Cómo le traicionó Bolívar a Miranda? Bueno, lo que pasa es que Bolívar, por ejemplo, había perdido la batalla de Puerto Cabello. Se había él mismo echado la culpa por su incompetencia, era muy joven. Miranda lo había perdonado, pero luego finalmente Miranda se convenció de que era inútil una guerra contra España, e inclusive lo habían derrotado en varias batallas, y entonces decidió hacer la paz y decirle al Congreso que se había congregado en Caracas, pues que era necesario hacer las paces y que él renunciaba a esa independencia y que era preferible continuar con España que destruir a Venezuela. Y entonces, bueno, llegó a Caracas, se llevó varios tesoros, los embarcó en una fragata que lo estaba esperando. Le gustaba el oro, ¿no? Le gustaba mucho, sí, claro. Y entonces, pero cuando llegó al puerto, le hicieron una fiesta de despedida. Inclusive el capitán del barco, que era el Zephyr, le dijo: hombre, no se quede a la fiesta porque me temo que le pueda pasar algo, es mejor que zarpemos de una vez y nos vayamos. Pero no hizo caso, se quedó, se acostó en una casa del puerto, y Bolívar y otros amigos de Bolívar entraron prácticamente a saco a la casa, le pusieron manos arriba. Miranda se despertó sobresaltado porque estaba durmiendo y dijo: ¿qué es el bochinche? Aquí no hay sino bochinche, bochinche. Y bochinche nada, lo amarraron y se lo entregaron a los españoles, para a la justicia cárcel española. La justicia española lo procesó, lo mandó a la Carraca, cerca del puerto de Cádiz, y ahí murió eventualmente, preso. Cuando ya empieza, digamos, el conflicto bélico, sí, en Venezuela, Bolívar se declara dictador, era un demócrata. Pero en todas partes se declaró dictador, o sea, es que por eso te digo que no hubo libertad, lo que hubo fue libertadura. Además, sí, hablaba de libertad cuando él no quería un gobierno de los criollos, ¿no? Porque luchó, sí, contra, no quería el gobierno de los pardos, ni a los indios ni a los mestizos los quería tener en esa libertad, solo la libertad para los criollos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero digamos que en el fondo lo que él quería era ser rey, emperador, porque cuando él liberta, entre comillas, a Venezuela, a Colombia, al Ecuador, al Perú y finalmente a Bolivia, hace una constitución, que es la Constitución boliviana, en la que predica, digamos, un presidente vitalicio, con derecho a elegir sucesor, y un Senado también vitalicio. Entonces, pero la idea suya era que una vez que a él lo nombraran presidente vitalicio, finalmente él negociaría ya con Gran Bretaña o inclusive Francia, porque he encontrado algunos documentos en los archivos franceses en que él quería que lo nombrara y lo respaldara Inglaterra como emperador o como rey de estos países. El Napoleón de las Américas, ¿no? Exactamente, el Napoleón de América, porque Napoleón fue su modelo. Luego pasa que, claro, donde hay patrón no manda marinero. Y si los ingleses habían destruido el Imperio Español, la unidad hispánica, después de 300 años, no iban a meter a este señor, ¿no? Inclusive pedía un rey de alguna potencia europea, inclusive pensó en Austria, pensó en la propia Francia,
y a lo último se decantó inclusive por un Borbón, ¿no? Pero todo eso era un poco el engaño para que, como no había ningún príncipe que quería venir, ni ninguna potencia quería mandar a ningún príncipe, pues era un poco el engaño y la fachada, la mascarada, para que lo eligieran a él y lo seleccionaran a él como emperador, digamos, claro. Finalmente, pues eso no sucedió. Sí sabemos que entró en tratos, por ejemplo, con los Estados Unidos para entregarle el norte de Venezuela a los Estados Unidos, con la isla Margarita incluida. También a los ingleses. Y a los ingleses quería entregarle Panamá, Nicaragua, inclusive, o sea... todo un ejemplo, todo un ejemplo. Claro, entonces uno dice, bueno, pero a ver, el hombre se liberta, entre comillas, de la madre patria y andaba buscando madrastra. La madrastra pérfida y traidora del Reino Unido. Claro. Pero es curioso, ¿no? Como un personaje que destrozó algo tan importante como era la Unión Hispánica, que era la mayor unión política, cultural y económica que existía en estos momentos, pues ha pasado, pues limpiando la historia, ha pasado en todos los países como si fuera el padre y el salvador de la patria. Claro, inclusive con una contradicción muy grande. La destrozó. Claro, inclusive con una contradicción muy grande, y es que él quería unir Venezuela, Colombia, el Ecuador e inclusive el Perú en una sola confederación, digamos. Y entonces uno se pregunta, pero a ver, si separó estos países, ¿cómo los quería volver a unir? O sea, una vez despegados estos países, ya ninguno quería unirse al otro. Algo pasa aquí con España. Quieren hacer una confederación para luego que decida si se unen o no. Cada uno irse por su cuenta. Usted en sus libros y en multitud de entrevistas que le hemos escuchado, pues tilda a Simón Bolívar como un hombre sangriento, como un auténtico psicópata. Claro. De hecho, Simón Bolívar hizo el famoso decreto de guerra a muerte contra los españoles, que pedía el exterminio de todos los españoles. Y que lo causó, además. Y además que lo hizo. Claro. Y además que había que matar a la raza maldita de los españoles cuando él pertenecía a esa raza. Claro, así es. Podía empezar por sí mismo, ¿no? Sí. No, inclusive al final de su vida dice, bueno, cuando miro hacia atrás y veo que hemos sacado a los españoles de aquí, yo me pregunto si nosotros conservamos el derecho de permanecer aquí. Claro, porque si éramos hispanos, nosotros en el fondo somos invasores, digamos. Claro, según su teoría. En teoría, claro, según la teoría. Digamos que quedamos los hijos de los invasores, con lo cual también seríamos invasores técnicamente hablando. Porque los únicos realmente que no son invasores pues eran los indígenas, las tribus, las diversas tribus que hay en América. Bueno, aparte esas tribus que le tienen que dar las gracias a la emancipación de los pueblos hermanos, porque a partir de entonces perdieron todos sus fueros, todos sus derechos, y a partir de entonces pierden todos sus territorios, gracias a la inseguridad jurídica que empieza a existir en estos países sin terminar, ¿no? Efectivamente. Y en 1810, como nota curiosa, voy a decir que uno de los patriotas o uno de los sublevados que entran al poder en 1810, cuando en la Nueva Granada se expulsa al virrey Amari Borbón, pues el primer decreto de esa república que va de 1810 a 1816, que se llama la Patria Boba en la historia colombiana, resulta que el primer decreto es expropiándole todas las tierras a los indios, las sacan a remate, porque como ya hay igualdad entre indios y blancos, entonces no tienen por qué tener privilegios, ya todos somos iguales, ¿no? Es, digamos, el moto de la república. Han destruido los fueros de la corona, ¿no? Y entonces, pues la gran oligarquía criolla se apodera de las mejores tierras, las compra de los indios, y por supuesto a los indios le dan las laderas y las zonas pues baldías y sin ningún mérito agrícola, y bueno, de ahí el empobrecimiento también de los indios, que entre otras cosas se les baja sustancialmente el sueldo, los salarios, porque la corona tenía previsto que solamente el 20% de los hombres de una tribu
podían prestar sus servicios a las haciendas de los españoles y de los criollos blancos. Y entonces con ese 20% pues había escasez, por así decirlo, de mano de obra, con lo cual los salarios eran dignos y eran buenos. Pero cuando se les quitan las tierras, Aumenta pues la todos oferta. comienzan a trabajar, entran multitudes de trabajadores desarrapados, etcétera. Prácticamente pasan a semiesclavitud, Y claro, efectivamente, y entonces es el empobrecimiento en general y la improductividad de todas las tierras porque la destrucción fue total.